claro que esto me impone, ¿no? Pero me siento más incómodo cuando hay un grupo en el que tengo que estar ahí metido que aquí. ¿Tú no? Pero aquí estoy buscando una cosa que he leído antes y no sé dónde coño está. Estamos. No encuentro. Tienes tiempo a meterlo, meterlo. Bueno, buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a la primera sesión de este nuevo ciclo de terapia colectiva que es por obra y gracia del Centro de Estudios del Somontano, al cual yo represento y también que voy a hablar aquí. Lo primero tenemos que dar gracias porque vengáis, porque siempre es bueno veros las caras en estas reuniones y en otras, pero especialmente en esta, las hemos preparado con mucho cariño y que esperamos que venga la gente y nos vea y hable y comente. Ya sé que hoy es un día de mucha ilusión, mucha felicidad, alegría, emoción. Ya sabemos que hoy es carnaval, pero el carnaval lo tenemos aquí, porque nosotros vamos a transgredir. Este es el momento. Os vamos a explicar, hoy será un asunto, pero hablando en general este ciclo pretende que recibáis voces distintas a las que habitualmente os llegan, pero no solo para oírlas, sino para meteros en la coctelera y luego tener ideas propias y ganas de comentar, debatir y analizar con otra gente, como este colectivo que estamos, o en otros sitios. Entre Tamara y yo, ya sé que ya no lo iba a decir, pero hemos estado trabajando unos cuantos días en la forja. Hemos estado con el martillo y el yunque en la que te pega, porque hemos fabricado unas llaves. Supongo que las habéis visto sentados en el asiento, tenéis una llave cada uno. Porque esa es la llave que os damos cada vez que os abréis la cabecita. Ahora os abrís y os la dejáis bien abierta, siempre dentro de las ideas. Y luego que salgan. Y cuando acabe la sesión, que seamos todos más ricos, tengamos más conocimiento y hagamos una comunidad que es una comunidad. El tema de hoy es el agua. Como sabéis, yo soy muy pesado y siempre hay una pequeña poesía. Pequeña. No lo voy a martirizar. Pero dice, es de Vicente Alexandre, y sin gafas no la leo. Y dice así. Una vieja llama y pide, ruega. Nadie escucha, solo el agua suena. Agua impura que se escurre ciega. Agua muda o agua ronca. Besa lo que duerme o lo que sigue. Tierra. Una sombra, una pisada. Piedra. Piedra o siglos. Siglos lentos. Ea. Muchas gracias y os dejo con Tamara. Buenas tardes, muchas gracias. De verdad, súper emocionante después de 4 años, estoy en quinto, que sigáis estando aquí, es súper conmovedor. Por eso quiero felicitar a alguien en concreto hoy, porque no se ha perdido ninguna charla, creo, y que además es su cumpleaños, que es Ángel. Así que por favor, vamos a hacer un aplauso, por favor. Bueno, yo en realidad voy a decir 3 cosas muy rápidas, porque no les quiero robar el tiempo a María Ángeles Jairo. La primera es decir que soy un poco farsante siempre, porque siempre le prometo a Nacho que voy a presentar a quienes vienen, pero al final nunca lo hago, porque pienso que habla más de nosotras lo que decimos y lo que hacemos, que lo que decimos sobre lo que hacemos. Entonces va a quedar mucho más reflejado en su exposición quiénes son, y porque además si alguien quiere indagar, pues internet está muy abierto y además, en fin, son muy conocidos, o sea que no habrá ninguna dificultad. La segunda cosa que quería decir,
por aquello de que es el 5º aniversario, o que hacemos 5 años, o que estamos creciendo, algo que por otra parte nunca pensamos que fuera a ser así. Cuando Nacho y yo decidimos, bueno, Nacho me buscó y yo dije, bueno, vamos a ver si no sé qué, y nos tiramos a la piscina de aquella manera, nunca pensamos que llegaríamos a hacernos así de mayores. Precisamente por ese remonte a los orígenes me quiero acordar de algo que creo que sigue vigente cuando hablamos entre nosotras, ¿no? Nacho y yo. Y la gente que estáis cerca también de la configuración de terapia colectiva. Y es la convicción de intentar crear lo que nos hubiera gustado tener cerca cuando éramos más pequeñas, de adolescentes, en fin, en cualquier etapa de la vida. Nos hubiera gustado tener algo así, escuchar estas voces con temas nuevos o con temas de siempre, pero abordados desde otro punto de vista. Y eso es algo muy fascinante, ¿no? Tener la oportunidad de fraguar con tantas personas en tu zona de origen lo que te hubiera gustado disfrutar y tener referentes distintos, pues es un placer y un orgullo. Y eso es lo que me lleva a la tercera cosa que quiero decir, que es agradecer, por supuesto, al Centro de Estudios de Montano de Barbastro, porque creo que nos hemos acostumbrado mucho a que muchas instituciones se limiten a sentar cátedra sobre lo de siempre, a no ir un poco más allá. Y creo que deberíamos de honrar también la labor del Centro de Estudios, que estudia mucho, que apoya muchas investigaciones, que apoya a mucha gente que quiere hacer cosas distintas y lo hace con dinero público, que para eso es. Así que muchísimas gracias por estar aquí y por favor os pido un aplauso muy fuerte para María Ángeles y Jairo, para el Centro de Estudios de Somontano de Barbastro. Ese es el micro, Jairo. Bueno, pues muy buenas tardes a todas. Para nosotros es un placer estar aquí. Muchas gracias en primer lugar a la gente, ¿no? Al equipo que hay detrás de este ciclo de terapia colectiva, sobre todo a Nacho y a Tamara, ¿no? Que desde el primer momento que se pusieron en contacto con nosotros la comunicación ha fluido de una manera de, pues eso, como al final como se van forjando las amistades, ¿no? Claro, es un poco difícil después de escuchar una poesía de Vicente Alexandre, lo que es difícil es no empeorar las cosas, ¿no? Entonces vamos a tratar de poner un granito de arena, vamos a tratar de explicaros un tema que a nosotros nos apasiona, pero lo vamos a hacer de una manera pues lo más horizontal posible, que no os imponga que nosotros estemos en esta mesa y vosotras ahí. O sea, se trata de mantener un diálogo lo más abierto posible, entonces en cualquier momento nos podéis interrumpir, preguntas, apreciaciones, lo que queráis. Por empezar dando un poquito de contexto, deciros que nosotros somos periodistas freelance especializados en agua. Claro, esto habría que explicarlo un poco, ¿no? ¿Qué es, primero, los que estáis acostumbrados a actualizaros a través de los medios de comunicación, que espero que seáis unos cuantos, a pesar de todo, ¿no? A pesar de cómo está el panorama mediático, creo que sigue siendo la mejor manera de estar en el mundo, seguir informados, pues cuando os acercáis a un medio de comunicación, a un periódico, el agua, por lo general, y la naturaleza suelen embarcarse en la sección de medio ambiente y casi todas las veces con una mirada muy catastrofista. Digamos, la maldita naturaleza que provoca inundaciones o la maldita naturaleza que ha provocado una serie de incendios o de catástrofes X. Bueno, nosotros intentamos salirnos de esa mirada y consideramos que el agua perfectamente tiene un abordaje transversal. Es decir, que se puede hablar del agua, digamos, en las diferentes secciones que podría haber, secciones periodísticas. Es por eso que a lo largo de nuestra trayectoria pues hemos hablado, por ejemplo, del negocio del agua embotellada, que podría ir en la sección de economía. Hablamos mucho de lo que es la cuestión de la gestión de los ríos, hablamos de cómo se gestiona el agua en ámbito de remunicipalización o de privatización de aguas, hablamos de conflictos geopolíticos por el agua, se me viene a la mente el conflicto de Palestina. Hablamos también de cumbres internacionales, como pueden ser las relacionadas con el medio ambiente. Hablamos de agua como energía y también hemos hablado bastante de agua y embalses o de represas en el mundo, ¿no? Por ejemplo, hemos hablado de la presa de Zapotillo en México, de la presa de Palo Viejo en Guatemala o muy recientemente del embalse de Hidroituango en Colombia. Al final, esta última mirada, llega un momento en el que nos preguntamos, joder, hemos hablado mucho de presas y de agua, de todo lo que supone en ámbito internacional, pero ¿qué pasa a nuestro alrededor, ¿no? ¿Cómo está esa situación en España, en el Estado español? Y fue una de las motivaciones principales por la que decidimos abordar este Memorias Ahogadas.
Os decía, esa por una parte, os decía que nosotros somos freelance especializados en agua. Lo de freelance, no sé si sabéis cómo trabajan los medios de comunicación. Digamos, lo más habitual es estar a nómina de una determinada plantilla, de un determinado medio de comunicación, un periódico, una radio, y tú recibes tu sueldo a fin de mes. Eso tiene unas ventajas y unas inconvenientes. Las ventajas, bueno, tienes un sueldo más o menos precario, pero por lo menos lo tienes a final de mes, y los inconvenientes, pues que estás bastante atado a la línea ideológica del medio. Cuando eres freelance, es una palabra que viene a decir que eres autónomo y que lo que haces es cobrar a la pieza. Es decir, tú propones una idea a un medio de comunicación en un parrafito y te la compran o no. En función del número de piezas que te compren, pues cobras, pues si publicas 2 piezas en un mes, 2, si publicas 3, 3. Eso te da mucha mayor libertad, pero también, por contra, nos da mucha mayor precariedad porque pues, las tarifas periodísticas son las que son. Con este telón de fondo, nosotros teníamos desde hace tiempo, como decía, esta intención de abordar la temática de las presas, de las represas, de los grandes embalses en el Estado español, y empezamos a sondear a ver a qué medios de comunicación les interesaba. Claro, el interés era relativo, pero sobre todo no tenían dinero para financiarlo. Entonces empezamos a mirar en fundaciones, asociaciones, y al final, mediante una conversación informal, nos caímos en la cuenta de que el Parlamento Europeo tiene dinero para financiar estas cosas. En concreto, esta investigación, queremos ser honestos en decirla, nos la ha financiado un eurodiputado, Xavier Benito, del Grupo de Izquierda Unitaria Europea. Sin el apoyo de este grupo hubiera sido imposible sacar una investigación de este tamaño. Claro, pensad que todo esto a nosotros nos ha llevado 3 meses largos dedicados exclusivamente, cuando ya teníamos un bagaje previo de escribir temas de agua, ¿no? O sea, sin esta gente, digamos, hubiera sido imposible. Les agradecemos también que no nos hayan tocado una sola coma de nuestro proyecto, es decir, es nuestro proyecto, y en ningún momento se han metido con el contenido, que no deja de ser, pues eso, nosotros somos periodistas y no deja de ser un reportaje amplio de lo que te puedes encontrar en un periódico normal. Bueno, pues son cerca de 80 páginas, pues es un poco el formato que hemos elegido. Y entrando ya un poco en lo que es el contenido de Memorias Ahogadas, primero tenemos que decir que nosotros entendemos, claro, el agua se puede entender de muy diferentes maneras. Nosotros la entendemos desde 2 ámbitos. Por un lado, agua como bien común, y por otro lado, agua como derecho humano. Como bien en común entendemos pues esa suma de todo lo que heredamos, digamos, en conjunto, y que debemos de alguna forma mantener sin merma alguna a nuestros herederos. Podemos pensar en la atmósfera, en las semillas, en el espectro de las ondas electromagnéticas o el propio agua. Y por otro lado, tenemos el agua como derecho humano. El agua como derecho humano, por retrotraernos un poquito en la historia, Naciones Unidas lo reconoce como derecho humano desde 2010. Una votación en la Asamblea General de Naciones Unidas, la mayoría de los países, en concreto 122, se posicionaron a favor del derecho humano al agua, y hubo una cuarentena de países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Israel, Grecia, que dijeron no, pero al final salió la votación. Y bueno, digamos que oficialmente el agua está reconocida como derecho humano. Todo esto no hubiera sido posible, por cierto, sin que 10 años antes, en lo que se llamó, seguramente que os suene, en el año 2000, la Guerra del Agua de Cochabamba, en Bolivia. Bueno, pues ahí digamos que el pueblo boliviano salió a las calles, tomó las calles para, de alguna manera, expulsar a una empresa que estaba privatizando sus aguas, una empresa que tenía participación, por cierto, española. De todo esto, con lo que digo, al final el agua se ha metido como derecho humano. Esto en la teoría queda muy bien, en la práctica, bueno, pues no tanto. La realidad sigue siendo que el 30% de la población del mundo sigue sin acceso a agua potable, y esto sigue, a priori las voces expertas dicen que esto va a empeorar. No podemos olvidar que estamos en un contexto de cambio climático y en un contexto en el que el acaparamiento de tierras conlleva un acaparamiento de agua, y esto, en teoría, la tendencia es ir a más. Además, la propia ONU, la propia Naciones Unidas, que reconoce el derecho humano al agua, al mismo tiempo, hablábamos, una de las entrevistas que hemos hecho es a la relatora de Naciones Unidas, a la que fue la primera relatora para el derecho humano al agua, nos decía que Naciones Unidas no tiene mecanismos para medir con propiedad lo que podría ser el buen acceso al agua o el mal acceso. Digamos que ella creo que hablaba de que tenían como medidas un poco inventadas por los burócratas de Naciones Unidas, ¿no? O sea, esto para que os hagáis una idea de cómo las cosas pueden quedar muy bien en la teoría, pero que luego
en la práctica, bueno, pues es otro mundo. Igual que en la práctica de los países, hay países que sí que lo reconocen en sus constituciones, el derecho humano al agua. Muchos de ellos latinoamericanos, pueden ser, tengo aquí anotado Bolivia, México, Nicaragua, Uruguay, europeos, que sepamos, el primero fue Eslovenia. Por ejemplo, España tampoco está. Bueno, al final sería un avance en la teoría, pero que, como digo, habría que aplicarlo a la práctica. Aterrizando ya en más datos de los que son, si nos preguntamos, digamos, cuántas personas hay en el mundo desplazadas por el agua, por esta construcción de grandes embalses, hay una cifra mágica que siempre se da, que es entre 40 y 80 millones de personas. 40 y 80 millones. Hay expertos que, a raíz de esta cifra, hablan de un holocausto hidráulico. Pero si nos ponemos un poquito a pensar en estas cifras, quien dice, eso es mucha gente, seguramente una cifra que ni nos cabe en la cabeza, pero decir 40 u 80 millones, al final es de no decir nada, porque es como una cifra muy grande o el doble. O sea, al final esto demuestra que también que ni siquiera esta cifra que la da la Comisión Mundial de Represas, ni siquiera se sabe cuántas personas en el mundo hay desplazadas por estos grandes embalses. Y aterrizando todavía más, en el caso de España, pues podemos decir que estamos ante una realidad, ante un país muy, muy especial. Tenemos en nuestro estado más de 1.200 presas de gran tamaño, de al menos 15 metros de altura. Esto nos sitúa con que España es el primer país de Europa en número de represas, de embalses. El quinto del mundo en términos absolutos. En cuanto al número de represas absolutas, solamente nos superan China, Estados Unidos, la India y Japón. Somos el quinto, y imaginad el tamaño que tienen estos países, Estados Unidos, China, o sea, pues estamos el quinto, porque si lo miramos por kilómetro por habitante, somos el segundo, solamente por detrás de Corea del Sur. O sea, digamos que la problemática que estamos tratando es ya un tanto que en nuestro país es bastante especial. Y antes de dar el paso a María Ángeles, decir que un poco de esta unicidad que tiene España, la visión que se tiene es, digamos, un relato único. Nosotros hemos querido un poco romper con ese relato único. Es un relato único que habla de grandes presas y de grandes embalses como el progreso, como el desarrollo, como que hay que hacer embalses, digamos, porque es lo necesario, porque es lo que nos va a traer riqueza. Nosotros no es que estemos en contra ni a favor de los embalses. Nosotros lo que decimos es, solamente se ha contado una verdad, una parte de la historia, ¿por qué no abrimos un poco el abanico y contamos los impactos de esas grandes presas? Algunas veces cuando vamos poniendo nuestro proyecto por ahí, es cierto que en los diferentes territorios se sabe mucho de cada embalse. Pues si vas a Viscarrués, sabe mucho de Viscarrués, si vas a Yesa, sabe mucho de Yesa, en Riaño saben de Riaño, pero entendíamos y entendemos que falta ese relato común que uniera todo. Entonces es un poco el motivo de estas memorias ahogadas. Bueno, continúo yo. Aprovecho antes también para agradecer a todas que estéis una tarde aquí a hablar de este tema tan profundo, y también agradecer a la organización que nos hayan invitado, porque bueno, es un auténtico placer, y más viendo luego las personas que van a venir los siguientes días, Marta, Brigitte, Nerea, bueno, pues os animo a que las escuchéis porque bueno, tienen mucho que contar y mucho que reflexionar. Y bueno, perdón por el inciso. Siguiendo con nuestro proyecto de Memorias Ahogadas, que como decía Jairo, ha sido como casi una obsesión durante varios años, llegamos a la pregunta de, bueno, ¿y por qué vemos que hay muchas resistencias? Estamos contando resistencias en América Latina, y aquí ha habido resistencias. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué pasó cómo se fue la gente de sus casas? Yo vengo de un territorio, yo soy extremeña, vengo de un territorio en el que ha habido un pantano que inundó el pueblo al lado y parte de mi pueblo, y bueno, pues como que nunca ha habido preguntas de cómo fue esto, ¿no? ¿Cómo se indemnizó a la gente? ¿Se cuidó este proceso de desarraigo, estos desalojos? Y estas preguntas, claro, yo conocía el pantano en mi pueblo, pero luego, claro, te pones a indagar o a leer y ves que hay un montón de pantanos. Jairo acaba de decir las cifras, y que era una política unitaria con una lógica muy clara. Y ese era un poco el objetivo, ¿no? De entender la lógica que había detrás de estos pantanos. Y luego, pues también nuestra idea era hacer un poco de estudios de caso. Al final, por falta de tiempo, por cómo surgió el proyecto, al final solamente pudimos hacer el de Jánovas, que es un proyecto muy vivo, pero bueno, hay mucho para hacer. Y de hecho hablamos de memorias ahogadas, pero como vais a ver ahora cuando vamos a contar cosas, es una cuestión de memoria, de ir al pasado para entenderlo, cómo se gestionó, pero creemos que es una cuestión que está muy viva y que hay muchos ejemplos, como ha dicho Jairo Viscarrués, que de hecho el domingo hay una manifestación en Huesca, o sea que es un tema muy vivo, como vamos a ir contando.
La primera conclusión a la que llegamos después de hacer la investigación, de hablar con muchas personas, de leer mucha documentación, es que estamos en España en un estado hidráulico, que es algo bastante único y solamente se puede hablar de pocos ejemplos en el mundo. De hecho, hay un profesor de la Universidad de Valencia, Luis del Romero, que decide usar para el caso de España el concepto de sociedad hidráulica, que solamente se había usado para explicar la situación de China y de Estados Unidos. ¿Y qué implica que seamos una sociedad hidráulica? Pues que se decidió en determinado momento de la historia construir grandes infraestructuras, o sea, un gobierno central fuerte decide construir grandes infraestructuras. Cuando hablamos de infraestructura hablamos de hormigón, de una presencia física fundamental que demuestra el gran poder de ese Estado, ¿no? La fuerza que tiene para imponerse en diferentes territorios que gobierna y sirve para legitimar esa política del Estado-nación en la periferia de ese poder. Entonces, este concepto que un profesor, bueno, lo nombro aquí, no me sé el nombre ahora mismo, norteamericano, usó para definir la situación de China y de Estados Unidos, bueno, pues es aplicable y se puede sumar al caso de España. La gestión unitaria, única, o la gestión que se ha hecho de las aguas a través de la construcción de embalses o de pantanos, es verdad que nace en el siglo XIX, es cuando empiezan los primeros proyectos de obras. Fue en el año 1820 cuando nació la Comisión de Caminos y Canales. Luego, en el año 1902, hubo el Plan Gasset, que ya este es como el anticipo de todo el poder, todo el desarrollo que hubo durante el franquismo. Y ya en inicio del siglo XX, en el año 1902, se hacen un proyecto de 300 presas en todo el Estado. Entonces, o sea, que es como una lógica que se venía construyendo con la idea del desarrollo que se venía construyendo durante varios años. Esta sociedad hidráulica o paradigma hidráulico durante la República vuelve a tomar de nuevo fuerza y existe otro plan de obras hidráulicas, pero luego ya podemos decir que se legitima o que se le da la fuerza durante el franquismo. Es decir, el franquismo se nutre de los trabajos previos, de los proyectos que había previos y los ejecuta principalmente. Sí que es verdad que hay bastantes embalses que son previos, pero entre 1950 y 1980 se construyen 581 grandes embalses en España. O sea, en 30 años se construyen una cantidad absoluta de embalses. Entonces, creemos que es fácil hablar de eso, de un estado hidráulico o de una sociedad hidráulica para reflejar la realidad que tenemos. De hecho, en un consejo, o sea, en plena guerra civil, ya en un consejo de ministros que ya, bueno, dentro de la parte que ya tenía el gobierno franquista controlada, en el año 39, en abril, ya publican en el boletín oficial, se publica que se van a, o sea, de las primeras cosas que se aprobó durante el franquismo fue la reconstrucción del país a través de la construcción de presas y de canales. Es decir, que la idea de controlar los ríos, controlar el agua y apropiarnos de este, como dice Jairo, un bien común, apropiarnos para darles diferentes usos, estaba muy marcado desde el inicio. Este paradigma hidráulico creemos que tiene tres patas principales o tres maneras de entenderlo. Por un lado, transforma el territorio, porque al final hacer un gran embalse inunda territorios y los cambia, ¿no? Cambia el paisaje, cambia la vida de la gente que está ahí, cambia los territorios, transforma la sociedad, como decía, y luego también sirve para legitimar al Estado. Algunos autores de los que hemos estado consultando pues hablaban de cómo, a ver, lo tengo por aquí anotado, la expresión, cómo al final esta liturgia que hacía el franquismo de que era inaugurado este pantano, ¿no? que era muy habitual, se hace mucho, tenemos toda la idea en la cabeza, ¿no? de Franco inaugurando pantanos, siempre iba un sacerdote o un obispo también a hacer la inauguración. Era como toda una liturgia de construcción se le daba como un halo de identidad, de poder, claro, que solo estuviera ahí como, ¿cómo se llama? Cuando se... bendecido, claro, era algo muy importante, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego por el otro lado, ver pantanos, o sea, es como... me gusta asemejarlo a la idea de construir la cruce de los caídos en las diferentes plazas. Te hace ver que el poder, que el Estado está ahí, ¿no? Que el gobierno central, la dictadura, los gobernantes están en tu territorio, ¿no? Y es una forma de construir poder, de legitimar tu poder y de construir de algún tipo, una cierta tipo de sociedad.
que este es un tema luego que no hemos trabajado mucho, pero luego se puede alargar, porque en determinados territorios se construían luego pueblos de colonización, a la gente que le expulsaban construían pueblos de colonización y había que cumplir una serie de condiciones para estar en este pueblo. Te hacían algunos exámenes para ver si eras una buena ciudadana, un buen ciudadano, para cumplías con los dictados del régimen, o sea, que era toda una construcción de una identidad nacional que se hacía una liturgia para darle como ese poder. Otra cosa muy interesante, bueno, tengo aquí, quiero leeros una frase de, igual conocéis Coagret, que es la coordinadora, como de aquí Aragón, la coordinadora de afectados de grandes embalses y trasvases de la comunidad de Aragón. Estuvimos hablando con Valentín Cazaña, y tiene una frase que me gustaría comentaros porque creo que al estar en Aragón pues os va a llegar más. Él decía que considera que esta región ha sufrido una transferencia de recursos energéticos, ambientales, sociales y humanos, de riqueza en definitiva, que se pierde en su origen en el Alto Aragón y va a otras zonas. Incluso el uso del término de genocidio cultural, porque hubo una decisión absolutamente planificada desde las estructuras de Estado para mover población. Es decir, que otra de las ideas que teníamos y que creo que podemos concluir es que al final la construcción de pantanos era una política de extractivismo que extraía los recursos, la energía en este caso, los bienes naturales, el agua, para llevar esos bienes a centros de poder, a centros industriales, a centros económicos, ¿no? Al final, de hecho, tenemos por aquí, nombramos creo que es uno de los que están en el río Cinca, como estaba dicho, que la central hidroeléctrica tenía que producir energía a las horas en las que estaban las fábricas de Barcelona en mayor actividad, ¿no? Porque el objetivo era que la energía de Aragón, del Alto Aragón, fuera a la zona industrial de Barcelona. Eso pasa en Extremadura también, que ya en los años 70 diferentes estudios demostraron que las hidroeléctricas que están en Extremadura, en el Tajo principalmente, pues iban para Madrid, la energía iba para Madrid o para Sevilla. Es decir, que se vaciaba un territorio, se vaciaban territorios de periferia, que yo creo que no es casual que las grandes estén aquí en el Aragón, en León, en la frontera con Portugal, o sea, en la periferia del Estado, para nutrir pues los centros financieros, económicos y de poder, que también es donde estaban las hidroeléctricas, las grandes empresas hidroeléctricas, que por otro lado, es otra de las cosas que contamos, se beneficiaban, ¿no?, de este recurso público que era el agua. Y otra idea, por ejemplo, también me parecía muy interesante de un profesor de antropología que se llama Cristóbal Gómez. Él hablaba también de que esto hace que la gente que gestiona estos territorios que se vacían de población por la construcción de pantanos, pues pierden fuerza, ¿no? Al final se vacían territorios y se pierde esa fuerza de la gestión local en favor de decisiones que quedan en manos externas y de empresas empresas que son de fuera, ¿no? Entonces, la gestión de los territorios ya no queda en manos de la población local, sino que se lleva pues a otros centros de poder y económicos. Y bueno, creo que eso nos puede ayudar a entender un poco la situación, los debates que hay hoy sobre territorios del mundo rural. Y quería también comentar una frase de este dato que decía Jairo antes, que la Comisión Mundial de Represas dijo que había entre 40 y 80 millones, es decir, que no tienen ni idea, pero esta Comisión Mundial de Represas es el único intento que ha habido de hacer un estudio de ámbito global sobre ese tema, que estuvo funcionando, o sea, fue una cosa que se creó ad hoc y ya no existe. Y bueno, pero esta Comisión Mundial de Represas determinó que es habitual que las represas se carguen los impactos sobre las poblaciones y territorios empobrecidos, mientras que los beneficios se concentren en regiones y sectores más ricos y desarrollados. Es decir, que se afirma sin ningún tipo de lugar a dudas que pues como decía Jairo, que hay impactos que nos han contado y que los impactos quedan en determinadas zonas, habitualmente las zonas más empobrecidas, y que han sufrido, bueno, pues esto lo contará un poco Jairo, este bien común, pues, o este desarrollo el desarrollismo por el bien de España, pues al final ha caído en determinados territorios. Y bueno, continúa. Bueno, la forma en la que hemos hilado un poco esta investigación ha sido a través de la memoria, que es lo que nos ha permitido de alguna forma esa vertebración de los diferentes territorios del Estado que buscábamos. Es decir, nuestro hilo conductor es un poco lo que llamamos el eco silenciado de los pantanos, ¿no? Un relato a medio camino entre la memoria, la dignidad, la justicia. Nos hemos centrado en una serie de impactos, tanto humanos como de patrimonio histórico, como también de la biodiversidad. Sobre todo en los humanos, es decir, nos hemos preguntado ¿cuántos pueblos quedaron sumergidos bajo las aguas? ¿Cuánta gente fue desplazada? ¿Ha habido justicia con ellos?
¿Qué ha sido hoy de esa gente o de esos municipios? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, la principal conclusión es que no se sabe nada. Y esto es grave, porque no se sabe nada no porque no se quiera saber, sino que no se sabe nada porque hay una opacidad interesada, y es una opacidad absoluta. Si consultas a las empresas, no saben nada. Pero si consultas a las confederaciones hidrográficas, dicen que tampoco. Unas te dicen porque es que habría que ir expediente de regulación, de expropiación por expediente de expropiación, que los documentos no están digitalizados. Otras te dicen que es que porque se expulsó a nadie. En fin, que al final no podemos olvidar lo que comentábamos al principio, el agua, bien común, y el agua, derecho humano. La energía hidroeléctrica, al final la fuente es el agua. Bueno, pues sobre este tema reina una opacidad absoluta, que es, digamos, eso, la primera conclusión más, si acaso, más sorpresiva. De las pocas cifras que existen en España, la da Ecologistas en Acción, que habla de 500 municipios subsumidos bajo las aguas y de unas 50.000 personas. 500 municipios y 50.000 personas, todo ello en estimaciones muy a la baja, según los propios autores de este estudio. De las pocas confederaciones hidrográficas que sí que dan datos, yo creo que es la única, fue la del Ebro, que habla de que solamente en esta región unas 13.000 personas se vieron expulsadas de su tierra, con todo lo que ello significa. Al final te expulsan de tu identidad, te roban una parte de tu vida. En concreto, Coagret, que lo mencionaba antes María Ángeles, habla de 12.000 de personas desplazadas en Aragón. Nosotros lo que nos hemos preguntado un poco es quiénes son estas personas, ¿no? Al final son los testigos acallados de una serie de vidas desmanteladas que no ha sido fácil. Decía antes de eso, de una pérdida de identidad. Hay que pensar que muchos de estos desplazamientos forzados conllevaban infartos, conllevaban suicidios. Hubo suicidios en Riaño, por ejemplo, en León. Hubo infartos en Talavera. Hubo en mismo Jánovas, el pantano que tenéis, el no pantano, porque finalmente no se ha construido, que tenéis aquí no tan lejos. Hubo una serie de indemnizaciones pírricas. A la gente, por ejemplo, se iba a Barcelona y nos contaban las familias cómo al final es que se morían del asco, por no decirse se morían físicamente, porque al final les habían robado lo que eran ellos y su seña de identidad, ¿no? Su tierra. Al final no podemos olvidar de que son víctimas de un sacrificio forzado en aras a un bien, a lo que se vende o se vendía como un bien colectivo, ¿no? Un bien colectivo que además en muchos de los casos se producía sin contraprestación alguna o con unas indemnizaciones muy justas. Lo cierto es que, contado así, te puedes imaginar, o seguramente os hagáis una idea de cómo es el grado de injusticia, pero a nosotros lo que más nos impactó es que solamente cuando hablas con esta gente es cuando realmente llegas a alcanzar, y seguramente ni siquiera te puedes poner en su propia piel, de lo que significa y de lo que ha significado para ellos, ¿no?, esta pérdida de identidad. El caso que hemos tratado, como decía María Ángeles, es el de Jánovas, aquí en Huesca. Estuvimos, sabéis más o menos que es el río Ara, pues estuvo amenazado desde 1911 y que hasta 2001 ha estado amenazado bajo la construcción de un pantano. Las dos familias últimas que resistieron, en concreto hasta el año 1984, más de 2 décadas de resistencia, fueron la familia Garcés y la familia Buisán. Cuando hablábamos con ellos, con sus descendientes y también con Paca, que falleció este verano, nos llamaban la atención de cómo muchas veces se tiene una concepción de que esto de los pantanos es algo de la historia, algo de Franco, que mencionábamos antes, pero ellos tienen una frase que dicen: a nosotros no nos echó la dictadura, nos echó la democracia, porque fue en 1984 cuando les expulsaron de sus casas, que les expulsaron, luego les prometieron una cosa que al final no era, y cuando quisieron volver resulta que les habían dinamitado las casas. Hay toda una serie también de trampas que les hicieron mientras estaban allí, pues que es impresionante escucharles. En este caso fueron entre Jánovas, la Velilla y la Cort aproximadamente 1 millar de personas desplazadas. Llevan más de 50 años en lucha y es un conflicto que todavía sigue muy vivo. Como digo, el pantano no se construyó, con la doble carga que tiene eso, porque al final hicieron un sacrificio y encima no han visto los supuestos resultados. Es decir, sacrificaron sus vidas para luego un bien colectivo que luego al final no se ha llevado a cabo, ¿no? Pero decía que es algo muy actual porque actualmente están luchando por la reversión de sus casas.
hay gente que dice que el dolor humano también se comercia, es una frase de Pedro Arrojo, y es que para que les expulsaron, para que os hagáis una idea, cuando les expulsaron de sus casas, lo que hicieron fue, la empresa en su día, que era Iberduero, calificó a la baja los terrenos. Entonces ellos se vieron obligados a irse por 4 pesetas, digamos. Ahora que quieren recuperar unos terrenos que en realidad son ruinas, porque no solamente ya no hay acceso a Jánovas, acceso, digamos, asfaltado, sino que además las casas están derruidas, lo que se ha hecho ha sido pujar los terrenos al alza y decir que son terrenos de regadío, por lo tanto que cuestan el doble o el triple de lo que en realidad deberían costar. O sea, había injusticias antes y hay injusticias ahora. Y hay otro tema que también es muy curioso. En toda esta lucha de 50 años, el propio pueblo está dividido y las propias familias están divididas. Al final, se podría pensar que ellos van en colectivo contra, pues digamos, a favor de, ¿no? de que haya una justicia ahora y demás, pero lo cierto es que muchas veces las empresas juegan dividiendo, pues eso, dividiendo intereses, dividiendo familias, dividiendo pueblos. Y lo que a uno le prometen, cada uno tiene que negociar el precio con la empresa, el precio de esa reversión, de forma individual. Imaginaros lo que es una negociación. Claro, no es una negociación ya con Iberduero, luego Iberdrola, sino ahora es una renegociación con Endesa, que Endesa vendió Iberdrola los derechos a Endesa. Claro, eso es, vendieron, digamos, la empresa fue pasando de manos y hoy Endesa pertenece a Enel, que es una transnacional italiana, que hay interés también chino por comprarla. O sea, al final se ve una familia que recibe una carta y te dicen, oye, pues sí, ahora ponte a negociar con Elen, que la sede está en Italia. Claro, todo eso es muy, muy complicado. De ahí que, bueno, cuando hablas con estas personas, pues hablan de amenazas, de humillaciones, hablan de división, de injusticia, de vergüenza, de humillación, de agonía. Son una serie de conceptos que te repiten todos, ¿no? Sin embargo, tú preguntas a la empresa y no da datos, pero sí que a nosotros nos decía que es un proceso que ha sido un proceso transparente y que han cerrado con éxito, como ¿no? las dos versiones de una misma historia. Por cierto, esto en la Confederación del Ebro nos decían que ya no sabían nada, que no estaba en sus manos, que era una cuestión de Endesa y cada familia individual. Hoy el asunto está en que Endesa, la empresa, posiblemente reciba una indemnización económica alta, pero que todavía no se sabe la cuantía, digamos, por una acción pública fallida. El Estado entiende que invirtió en unas tierras y como luego no se ha construido el pantano, pues ha tenido un perjuicio económico. Claro, es muy curioso cuando eso se le promete a la empresa, pero luego a las familias parece que el Estado las ha desamparado, ¿no? Y son las propias familias, como digo, las que tienen que negociar con la transnacional. La lucha social sí que es cierto que ahora mismo está en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. La presión social ha conseguido llevarlo a esa instancia, pero bueno, están todavía esperando a que el tribunal se pronuncie. Y bueno, ese caso ahí, si quieres tú... Bueno, sí, por comentaros algunos ejemplos que siguen siendo como muy actuales y que vemos, porque otra de la parte que dedicamos es que no son estas empresas, porque siempre son grandes empresas las que controlan estos pantanos, que son fundamentalmente Endesa, que como decía, era una empresa pública de inicio, es decir, que era una empresa que pues sus beneficios revertían en toda la población, pero que luego se privatizó, luego se vendió una italiana por 4 duros y ahora todo apunta a que esta empresa italiana quiere vender, porque ya no le interesa, a una empresa china. Es decir, que al final nuestros ríos, que son de todos, porque como decimos es un bien común y es un derecho humano, van a estar en manos de intereses chinos, que evidentemente los impactos y los desplazamientos de la gente les da absolutamente igual. Eso por un lado. Entonces son Endesa, Iberdrola y Gas Natural Energy, que ahora se unieron en una nueva que se llama era Gas Natural, luego fueron cambiando el nombre, se llama Naturgy. Naturgy se llama, ahora es que van cambiando de nombre. Y luego también está entrando últimamente en el negocio de la hidroeléctrica Repsol, a través de una empresa que han creado que se llama Viesgo, porque bueno, pues el negocio de la petrolera cada vez es un negocio que todo apunta que va a ir decreciendo, entonces están entrando en nuevos intereses. Entonces estas son las grandes empresas, que son empresas que estaban muy bien posicionadas durante el franquismo, es decir, que son un eje de poder muy claro desde hace años, o sea, que tienen un poder muy, muy grande. De hecho, si veis los consejos de ministros, luego donde acaban muchos en estas grandes empresas, es decir, que son empresas que tienen mucho poder dentro del Estado. Y que siguen ganando mucho dinero con esto, ¿no? Porque el 15% de la energía de España es la energía hidroeléctrica, ¿no? Dentro del mix energético, de la electricidad que consumimos, el 15% viene de origen hidroeléctrico. Y bueno, os quería contar esto del poder de estas empresas, porque este verano el Tajo
es un río que es que bueno, ya, bueno, se puede hablar de muchas cosas, pero todo el último tramo del Tajo, los últimos 300 kilómetros, desde Talavera de la Reina, más o menos, que es la provincia de Toledo, hasta la frontera con Portugal, está privatizado. Son una asociación de grandes embalses muy grandes, que están todos en manos de Iberdrola. Entonces hay 5 embalses seguidos y todos están en manos de Iberdrola. Entonces el Tajo es un río que es una asociación de embalses, no hay nada más. Entonces este verano hubo un embalse que se empezó a vaciar mucho de manera que nadie entendía. ¿Qué pasó? Que los agricultores y ganaderos de algunos de estos pueblos no podían ya regar ni dar a alimentar a sus ganados porque no llegaban las captaciones al nivel que tenían habitualmente. Y hubo unos momentos difíciles. Algún pueblo que también se nutría para beber agua, o sea, el suministro urbano del pueblo, también se hacía directamente del pantano. Pues tampoco se quedaron sin agua. Y es que Iberdrola estaba bombeando agua para producir energía. La respuesta de la Confederación es que podían hacerlo. Tienen la concesión, entonces el uso de producir energía y ganar dinero con esa energía se prioriza al consumo de humano, de boca, ¿no? Aunque sea un derecho humano al agua, se prioriza el que ganen dinero o el que se pueda regar o el que se pueda dar de beber al ganado en épocas de verano y de escasez de agua, ¿no? En verano cuando hace calor y todas necesitamos agua. Lo que te decía Iberdrola es que, bueno, pues que no estaban bombeando, que es que era una cuestión porque el Tajo, al ser un río internacional, tienes que hacer con Portugal un acuerdo para que pase X cantidad de agua al año a Portugal, ¿no? Porque el río no es nuestro ni de nada. O sea, claro, tiene que seguir agua, porque ha habido años en los que se paraba el agua en la frontera y había tramos de Portugal en los que no había el Tajo, que es un río enorme, casi no tenía agua, pues porque Iberdrola se lo quedaba para soltar el agua cuando le da la gana. Depende del precio de la energía cuando le interesara. Entonces se hizo un convenio, el acuerdo de la Bulfeira. Entonces Iberdrola usaba este argumento, pero si tú te fijabas, los pantanos que estaban más cerca de la frontera, es decir, los que iban a dejar más el paso al agua a Portugal, estaban al 75 y 80%. En cambio, este estaba al 30%. ¿Eso era por qué? Era porque les interesa ir vaciando de la parte alta baja, porque van ganando más energía. Si tú vacías luego llenas el siguiente, lo puedes vaciar, es decir, que era una cuestión de un puro interés económico, comercial, por encima del resto de intereses. Y eso ha sido el verano pasado. Pero no se puede hacer nada porque es todo legal. Entonces, creo que esto ayuda a entender muy bien que esto es pues bajo nuestro punto de vista, si estamos hablando del agua como un bien común, el agua como que no es de nadie, sino que de todas y es un derecho humano, pues están priorizando unos usos que al final llegan a pocas manos y que da beneficio a poca gente. Y luego, pues tenéis el caso de Vizcarruesa aquí, que están pendientes de la sentencia del Tribunal Supremo, que cada 2 por 3 ha vuelto a salir a la prensa, que se vuelven a manifestar este domingo y que también llevan 30 y pico años de lucha y que es un conflicto que sigue muy vivo, ¿no? Entonces, por eso la idea, que aunque hablemos de memoria, también son cosas que están en cualquier día tienen impactos. Y bueno, de hecho ahora Jairo os va a contar como casilla para terminar, ¿no? La última parte para que veáis un poco también otro de los impactos o de las afecciones actuales de esta política. De cómo todo este tema, digamos, está muy de actualidad, y ahora ya os dejamos a vosotros la palabra. Es el tema, muy muy actual, el tema de las concesiones hidroeléctricas, es decir, de los derechos de uso de estas megapresas hidroeléctricas, megapantanos. Tenemos que pensar que la construcción de embalses en España data de los años 30, 40, 50 del siglo pasado, es decir, durante la Segunda República y durante la dictadura. Eso es importante porque significa que o ya han cumplido o van a cumplir los 75 años. No es una cifra cualquiera, es que 75 años es el límite máximo que establece la ley para una concesión hidroeléctrica. Es decir, cuando se cumplen esos 75 años, lo que debería suceder por ley es o bien que la concesión continúe a manos del Estado, o bien, en el caso de que sea una concesión privada, que la tenga una empresa, que vuelva a salir a concurso público y, pues que se presenten las empresas que consideren. O que se quite. Que se quite la concesión. Que no tenga sentido y se quite que se destruya, que se deje el río fluir, que es lo que está pasando en Estados Unidos. Cada vez más están tirando diques y están reconvirtiendo los ríos en su estado natural. Claro.
a la hora de preguntarse, claro, si todo esto va a suceder, claro, todo esto mueve muchísimo dinero. Entonces, el debate tendría que estar en la mesa, en la agenda de los políticos, tendría que ser un debate que prácticamente que eclipsara a otros debates, pues Cataluña, que lo tenemos todos los días encima de la mesa, ¿no? O sea, están jugando con un bien común, con un derecho humano que mueve muchísimo dinero y ahora es un tema muy actual porque esos 75 años se están cumpliendo o están próximas a cumplirse. En concreto, nosotros, de esas 1.200 presas que decíamos antes que tenía España, grandes presas, hicimos una de nuestras grandes obsesiones era establecer pues cuántas han caducado y cuántas están por caducar. Claro, para esto primero hay que saber cuántas tienen uso hidroeléctrico, que todo esto es un mundo, porque es que la opacidad es tal que ni siquiera el saber de esas 1.200 presas cuántas tienen un uso hidroeléctrico es sencillo. Si consultas al ministerio te da unos datos, si vas a una página web en teoría oficial tienes otro, los ambientalistas tienen otro, o sea, no es fácil. Nosotros llegamos a... No hay datos. O sea, no hay datos. Está muy oculto. Nosotros llegamos a la conclusión de en torno a 450 grandes embalses dedicados con fin hidroeléctrico. Eso no significa que a lo mejor hay una que tiene fin hidroeléctrico y además de regadío. De hecho, es frecuente que compartan los dos. Pedro Arrojo suele explicar que tiene mucha mejor prensa el uso de regadío que el hidroeléctrico. Por lo tanto, hay muchas veces que se hace o que se ha construido un gran embalse y se dice que solamente es para regadío, porque bueno, eso al final, entre comillas, da votos, pero se oculta que tiene un fin hidroeléctrico. Eso, digamos, tiene mala prensa. Perdona. Sí, de hecho, Génova se vendió siempre, como se contó a la opinión pública, que era para regadío y era un fin hidroeléctrico absoluto. O sea, nunca fue para regadío, lo que pasa que es lo que se contó. Bueno, pues digamos que de esas 450 grandes embalses que hay en España con uso hidroeléctrico, al menos 34 la concesión ya ha caducado y al menos en otras 34 la concesión está por caducar en la próxima década. Hay casos excepcionales, como por ejemplo tenéis bien cerquita aquí el Puello, que fue la primera en 2013 que revertió a manos del Estado, pero por la tónica general sucedió por ejemplo en Ricobayo, en Zamora, en 2008, una concesión que finaliza, una concesión que tenía Iberdrola y que años después la continúa teniendo Iberdrola, pero no se sin concurso público, no se sabe por qué. O sea, y si preguntas a Iberdrola dicen que no, que es que yo... No... Que mientras nadie les diga nada, pues la ruleta sigue y ellos siguen haciendo dinero, ¿no? Entonces al final, o sea, si esto... Habría que establecer el debate, no es una cuestión de decir, no, queremos que esto revierta a manos públicas. Bueno, por lo menos vamos a establecer el debate de qué es lo que pasa con esto. Luego ya habrá opiniones a favor de la mano pública, a favor de un mix, a favor de la mano privada, pero por lo menos que se establezca ese debate, ya que estamos hablando de un bien común, de un derecho humano, ¿no? Y bueno, creo que con esto podemos cerrar y porque estamos un poco también a lo expectantes de lo que nos queráis preguntar, comentar, estamos totalmente abiertos. Pues eso. Muchas gracias. Pues es que al final, bueno, de hecho yo creo que cuando te metes en cooperativas más de gestión, lo que ellas te llegan, es que no sé cómo es, pero al final, o sea, las grandes, las que nutren de manera, son siempre las mismas, es decir, las que tienen los centros de producción son estas 4 que te digo. Luego las otras tienen capacidad de ponerte el contador y demás, pero el centro de producción viene siempre de las grandes. Pero bueno, hay territorios en los que sí que te puede salir un poco, ¿no? Y ir a cooperativas más de consumo local, pero no conozco aquí la realidad, la verdad. Pero bueno, pues simplemente yo lo que, o sea, es hacer un consumo crítico, no es decir, bueno, pues sabemos que tenemos esto, pero somos conscientes de dónde viene, ¿no? O sea, que no nos la cuelen todo el rato, sino que por lo menos que aunque consumamos lo que sea, sepamos que tiene ciertos impactos, ¿no?
No, está claro que la tendencia es, y además en Chile, si dices que conoces la realidad, o sea, lo sabes muy bien porque fue, digamos, el laboratorio del neoliberalismo. Claro, en todos los ámbitos lo fue y lo sigue siendo. Entonces, la tendencia es la contraria. La tendencia es a considerar el agua como un producto. Se habla del oro azul. Creo, si no me equivoco, es el segundo producto más rentable en cuanto a precio por detrás del petróleo, ¿no? Algo así era. Y hay países, o sea, es que se puede hablar desde eso, desde agua embotellada, el negocio que lleva, hasta la propia gestión de ríos, la cantidad de dinero que da todo eso, ¿no? Entonces, es que es un poco lo que decíamos al principio. Yo creo que esto de bien común y de derecho humano es cierto que hay un empuje, sobre todo de determinados países periféricos o latinoamericanos, muchos de ellos, Bolivia, Ecuador, que al final tienen otra concepción de lo que es la naturaleza, naturaleza con derechos, no solamente naturaleza como algo a explotar, pero que en Europa todavía esto cuesta. Por ejemplo, en Europa, una de las primeras, la primera, de hecho, iniciativa europea, esto es una herramienta... Iniciativa Ciudadana Europea es una herramienta que tiene el Parlamento Europeo. Bueno, todo el mundo sabe que aquí el Parlamento Europeo tiene un peso relativo, ¿no? O sea, frente a la Comisión Europea o frente a otros organismos de la Unión Europea, el peso del Parlamento Europeo es relativo, pero por lo menos es, digamos, la voz de la ciudadanía en las instancias europeas. Pues bien, hay un mecanismo a través del cual se pueden elevar una serie de demandas ciudadanas. Para esto hay que recoger firmas, no sé cuántos millones son de firmas, no tengo la cifra, y además en un montón de países. Sí, un porcentaje por países para que tengan validez. O sea, algo que hicieron muy complicado para que no llegara a suceder. Bueno, pues esto el agua lo reunió. Por primera vez, la ciudadanía europea habló y introdujo una demanda al Parlamento Europeo. Bueno, la demanda se ha quedado ahí. Bueno, se quedó ahí. Lo que hizo la Comisión Europea fue aplicar una encuesta en la que venía a preguntar si estaban satisfechos con el suministro de agua urbana o no. Entonces, bueno, o sea, echa la ley, echa la trampa. Por un lado se declara el derecho humano al agua, pero por otra parte Naciones Unidas no lo sabe leer. Por una parte el Parlamento Europeo te permite llegar a él a través de una iniciativa y por otra parte la iniciativa, la primera que llega, siendo un hito histórico, sirve para hacer una encuesta. Claro. Bueno, ahí estamos. Porque la lucha en Europa ha sido sobre todo por el suministro urbano, ¿no? En contra de las privatizaciones del agua del grifo, el agua que consumimos. Que sí que ha habido ahí bastantes movimientos y hay bastantes países, ciudades en las que ha habido una remunicipalización, ¿no? Que el agua vuelva a estar en manos públicas y que haga una gestión pública de este agua. Y por ahí, o sea, aquí en Europa la lucha ciudadana va más en el sentido de la gestión urbana o de la gestión del suministro que nos llega a las casas. Va más por ahí la cosa. Y sí que hay avances en determinados puntos, pero bueno, no hay como una victoria global. De hecho, en los Balcanes, por ejemplo, que es un último territorio europeo con ríos prístinos, ríos que corren, ¿no? Que son ríos. Hay un proyecto, es que no sé decirte el número, pero de 300 presas en todos los Balcanes para producir energía eléctrica, porque se espera que haya un desarrollo económico en esa zona brutal y los pocos ríos que quedan libres van a construir un montón de hidroeléctricas. Es decir que... Y también es cierto que aunque la tendencia neoliberal y a mercantilizar toda la naturaleza sea la mayoritaria, en cuanto a resistencias y luchas sociales, si por ejemplo acudes a los foros sociales mundiales, el movimiento del agua es de los que mejor organizados están y los que más fuerza tienen. De hecho, no es casualidad que fuera el que llegara al Parlamento Europeo y no es casualidad que, por ejemplo, en Brasil sea brutal el movimiento de ríos vivos que hay, ¿no? O sea, pero evidentemente queda mucho por hacer y la tendencia mayoritaria es a comercializar y a capitalizar todo esto. Por aquí había otra. Ah, vale, perdón. Quería deciros que tal vez tendríais que actualizar un poco los datos sobre lo de las reversiones, porque al menos en esta zona, en los últimos 2 o 3 años han revertido 4 o 5, no grandes presas, pero bueno, centrales bastante potentes, como la Fortuna Cinqueta, la Rosa, el Bicestro y ahora San José, que la tienen el 3% y todas ellas han revertido el Estado. Sí, lo tenemos apuntado. Hemos dicho el primer caso que fue este, el de Puello, que fue en 2013, ¿no? Sí. Cierto que están cayendo todavía, si no me equivoco, pequeñas, ¿no? Y sin ese debate público. Sin ese debate público, digamos, todavía... No hay una ley estatal que obligue, o sea, que lo recoja.
Yo creo que sí que es verdad que a lo mejor este territorio es más especial, por lo menos por lo que nosotros conocemos, porque sí que ha habido muchos ejemplos de resistencia y de luchas, y de hecho todavía hoy, pues que exista Coagret, no existen otros sitios en los que también ha habido muchos pantanos. Y tal vez yo creo que también se puede ligar con eso, que hay una ciudadanía más, no sé, sensible a estos temas. No, en la... Sí que es verdad que con el sistema del finca y con el del SERA se han regalado infinidad de hectáreas de terreno que no se habían regado, que no se habían regado antes. Y de hecho, desde aquí de Barbastro hasta Cangrasnos se está regando todo con el agua de los pantanos. Y digamos que el fin hidroeléctrico es como un subproducto, que la presidencia es el riego. O sea, si los regantes necesitan 80 metros, bajan 80 metros. Si los regantes no necesitan nada o necesitan 10 metros, pues bajan 10 metros. 10 de los cúbicos por canal. Entonces, aquí ha generado, Claro. creo, habrá estropeado unos valles que a lo mejor, no sé hasta qué punto estarían habitados en estos momentos, estarían tan habitados como puede estar el resto, pero sí que es verdad que ha generado, vamos, de hecho el agua que bebemos en Barbastro viene del Cinca, en Barbastro y en toda la zona, o sea, ya te digo, en Cangrasnos. Y es una manera de generó riqueza en su momento, y eso y no es una cosa que se inventara Franco, digamos que fue un sueño de Joaquín Costa Sí. directamente y de los regeneracionistas del final del siglo XIX. Sí, sí, eso lo apuntamos al inicio, que se van ahí, se retrotrae ahí los primeros proyectos. De hecho, Borrell, cuando intentó hacer el primer plan hidrológico nacional, se citó a Joaquín Costa, y el sueño de Joaquín Costa es el que vamos a construir ahora. Es decir, que es una figura que se tiene ahí como bastante... Bueno, es que suele que leer, o sea, tampoco es que dejó muchas cosas escritas, incluso habló del cirujano de hierro, que era el que tenía que en principio parecía que era el primo de Rivera, al final acabó siendo Franco. Porque, bueno, sí que es verdad que si no hubiese sido por un Estado fuerte no se habrían hecho. Seguramente porque se cometieron injusticias, pero bueno, también se cometieron injusticias en todos los campos. Sí, bueno, pero esto tenemos, o sea, se siguen enriqueciendo determinadas... nuestro enfoque va más sobre todo hidroeléctrico. Fue un negocio también de la gran De las constructoras, sí, sí. que hay hoy en día se gestaron en estas grandes obras. Sí, también lo citamos, que era energético y de hormigón, o sea, de construcción. Sí que es verdad que en otros territorios, sobre todo lo que decimos, la zona fronteriza con Portugal, son más pantanos hidroeléctricos grandes. Y sí que, por ejemplo, el pantano el pantano de Valdecañas se prometieron, no sé si fueran 15.000 hectáreas de regadío, se han hecho 3.000. Es decir, que en otra zona, claro, que luego cada caso sí que es específico. Aquí nuestra idea era hacer un recorrido general. En el caso que has nombrado de Iberdrola, ahí lo que pasa es que, bueno, hicieron la trampa de Iberdrola, que tienen que soltar X miles de metros cúbicos a Portugal, y en vez de soltar los mes a mes, los soltaron todos de golpe. Y claro, vaciaron el pantano de arriba. No, pero Cedillo, que es el último de la frontera, no le vaciaron. Claro, vaciaron el pantano de arriba para ir turbinando la Claro. De hecho, Cedillo, que esto es muy curioso, Cedillo es un pueblo de frontera España-Portugal, que la frontera es la hidroeléctrica. Entonces, antes este pueblo, Cedillo, que está en España, en Cáceres, y Montalbao, que es el pueblo portugués, que son pueblos hermanos que están a 14 kilómetros, que toda la vida ha habido conexión, desde que está la hidroeléctrica, han cerrado el camino. Entonces, para hacer este recorrido, la gente, que a lo mejor son matrimonios mixtos o familias, tal, tiene que hacer una vuelta a 80 y pico kilómetros. Solamente solamente la Iberdrola deja pasar, creo que los fines de semana, y entre semana no deja pasar. Y hay un montón de peticiones, es un tema que está habitualmente a ver si la Diputación de Cáceres consigue hacer algo, que dejen pasar a la gente por lo que es como el puente, ¿no? O que cruza, o sea, que digo, que al final se impone el criterio, la decisión. La empresa dice que por seguridad. Pero claro, sí que unos días sí que deja, o sea, deja 2 días a la semana, creo, y el resto de días si tienes que dar una vuelta a 80 y pico kilómetros para ir al pueblo al lado, que está a 14. Sí, por aquí, bueno, y por aquí. Yo creo que ahí es donde está realmente la clave del debate y donde creo que ellos estarán intentando incidir, y es en la vertebración del territorio y la distribución de la riqueza. Es decir, hacer un sistema de justificaciones de aquí se ha jodido, pero allí también y allí también, me parece un planteamiento que lleva a la situación en la que se encuentra el territorio donde yo vivo,
que es una despoblación acelerada porque vivimos esclavos de las necesidades de los territorios vecinos. Ellos hablaban de cuando las grandes empresas catalanas, ellos han comentado algún ejemplo, pero hay otros, subiendo a Seira. Entonces, ¿qué planteamiento hacemos? ¿Un planteamiento solidario donde nos avancemos con solidaridad? Porque sí que es verdad, el caso que comentabas de esa que generó una central para llevar la corriente a Barcelona, fue la central de Lleida, pero eso fue en 1915. Pero sigo hablando del presente, yo estoy hablando del momento actual. Estamos absolutamente llenos de grandes infraestructuras que no dejan en el territorio ningún beneficio. La reversión de las centrales hidroeléctricas, uno de los elementos de debate que se ha puesto sobre la mesa ahora, es que no es solamente la reversión al Estado, sino que beneficio va a obtener el territorio que ha sido sistemáticamente dañado, esquilmado y que ha sufrido todas estas cosas que ellos estaban ahora mismo mencionando. Desplazamiento de población, usurpación de tierras y, en definitiva, el sabotaje constante en una posibilidad de desarrollo de futuro. Y yo creo que ese es el tema. No se necesita, porque si no estamos, que en Zaragoza necesitan el agua de Yesa y que no es que ir a Zaragoza, es que ya te digo, desde el Prado hasta Candasno se está regando con agua distinta. Pues que a lo mejor hay que replanteárselo, porque por ejemplo San Salvador, ¿qué sucede? ¿Cómo va a salir el metro cúbico de agua? ¿A qué precio? Eso se ha dicho por activa y por pasiva, lo que pasa que mejor hacerlo en San Salvador ofrece muchos más votos y más posibilidad de captar votantes de un determinado discurso, de un determinado sector de población, y luego ya se encontrarán los problemas. Luego no van a poder regar porque resulta que les va a salir tan caro que no van a poder tener rentabilidad. Pero es que así llevamos décadas, cientos de años. ¿Hacia dónde nos dirigimos como sociedad? ¿Cuál es el modelo? Yo creo que eso es lo que habría que cuestionarse. No sé, yo solo sé que hace 3 meses aquí no iba a regar nadie, o sea, si no hubiese los pantanos de Radio Media, no iba a regar nadie. Y ahora va a regar, y ahora el verano está... Pues habría que cambiar el modelo productivo, no apostar únicamente por la obtención de energía en una determinada fuente. Hay unas cuestiones nuevas que se están planteando y unos nuevos términos como justicia climática. De hecho, bueno, cuéntalo de las... Pero sí. Sí. Mira, dos apuntes sobre eso. Uno, al final, o sea, no se trata lo que decíamos al principio, de demonizar los pantanos, los embalses per se. Bueno, habrá pantanos que a lo mejor sí que tienen su sentido, habría que ver cómo, a lo mejor más pequeños, mal. Pero lo que es cierto es que, ¿cómo es posible que con el tamaño que tiene España seamos el primer país de Europa, el quinto del mundo? O sea, eso ya tiene que hacer pensar. Y dos, respecto a los regadíos, precisamente ese tema también lo estamos tratando ahora para otra publicación y un poco, claro, es que volvemos a lo mismo. Creo que creo que era la cifra, no sé si es el primer país o el segundo de Europa con mayor número de regadíos. Claro, a lo mejor es que tiene España el clima, el agua, la disponibilidad de agua suficiente como para seguir apostando por este modelo de regadío, por este modelo productivo. Y luego, y la coletilla que se suele añadir es, bueno, tecnifiquemos, modernicemos los regadíos. El regadío español es de los más modernizados de todo el mundo. Entonces, a lo mejor es que las voces expertas con las que hablamos, evidentemente para esto hay opiniones para todos los gustos, hablan de una reducción del regadío y hablan de que hay cultivos de secano que han pasado a regadío que quizá habría que revertirlos, claro, que volverlos a secano. En un contexto de el almendro, por ejemplo, es uno, el olivo es otro. El olivo. Claro. Claro. Ahí está el tema. Pero es que estamos en un contexto de que va a haber cada vez menos disposición de agua. Es decir, entonces, si apostamos por seguir creciendo regadíos, igual no tiene mucho sentido. Igual luego nos vamos a tirar de los pelos de aquí a X años. Es decir, que igual hay que repensar un poco. Ya, nos viene a decir que quizás sí que tenía sentido antes, pero ahora en este contexto, con las predicciones que hay de cambio climático y demás, pues hombre, que quizá nos viene a decir el colapso hídrico va a suceder. El caso es cuándo y cómo lo vamos a poder afrontar. Cuanto antes empecemos a girar, imaginaos que esto es un transatlántico, cuando antes empecemos a girar el barco, mejor, porque los transatlánticos tardan mucho en girar y a ver si cuando queramos girar ya va a ser demasiado tarde. Yo pienso que si tenemos reservas hídricas es más fácil enfrentarse a una situación de emergencia por sequía que si no las tenemos. Pero si estamos todo el rato regando y cada vez queremos regar más, igual no hay tantas emergencias. Claro. Claro. Es que estamos yendo a más regadío, es que y más regadío es más producción, los planes aquí en más agua. En la Confederación son mucho más. Últimamente se están modernizando los regadíos a marcha forzada. Pero Para gastar menos agua, claro. Sí que es verdad no gastan menos. Sobre la modernización de los regadíos, uno de los grandes mitos es que los regadíos modernizados gasten menos agua.
a ver, nosotros no somos especialistas en estos, pero en estos habría que buscar a un técnico que lo explicara con palabras precisas, pero viene a ser. Antes, cuando se regaba, digamos, tú metes 100 litros de agua en un cultivo y el agricultor entiende que van 40 a la cosecha y que se pierden 60. Ese se pierden, los expertos te explican cómo no se pierden, sino que al final acaban yendo al delta, acaban yendo a los manantiales, acaban yendo, digamos, acaban filtrándose en el territorio. Nutriendo. Con la modernización lo que pasa es que en vez de 40 para el cultivo y 60 que teóricamente se pierden, pero que habría que ver esa pérdida, si es pérdida o no es pérdida, porque realmente van a la naturaleza, que en vez de ser 40-60, vamos a poner que es 80-20, dice el agricultor. No, es que ya solo pierdo 20 y 80 lo gano, por lo tanto voy a aumentar la producción. Al final, al suelo le estás quitando agua, ese 60 que antes se perdía entre comillas, y además tu producción la duplicas porque ahora consideras que manejas mejor el agua. Eso no quita para que la modernización tenga sus beneficios. Es más flexible, te permite otro tipo de cultivos, te permite controlar los cultivos desde casa, a través de una aplicación. Es igual que sucedía antes, la modernización no hay que demonizarla, pero hay que saber que la modernización de los regadíos, como tal, no implica un ahorro de agua, sino todo lo contrario. Las cifras lo dicen así, o sea... Es que no es lo mismo. Es que depende. Porque es que el agua no es lo... No, o sea... no es lo mismo. Y no es lo mismo. Y aparte, hay, bueno, la academia habla de la paradoja de Jevons. Ahora que dices lo de la lámpara, imagínate, antiguamente una lámpara en una casa que gastaba 100. Ahora dices, tenemos lámparas súper eficientes que gastan solo 10 comparado con 100. Ya, pero antes teníamos una lámpara y ahora tenemos 20. 20 por 10, 200. Antes una lámpara, 100. Sí, hay ahorro, pero es que el número de bombillas es el doble. Si el número de regadíos sigue aumentando, por mucho que ese supuesto ahorro, al final es que, o sea, digamos, es un efecto rebote. Yo quería comentar el detalle, tal y como vamos narrando la historia, es que cuando se construyen pantanos hay unas condiciones climáticas muy concretas, hay un tipo de economía que se quiere desarrollar, hay un tipo de industria, y hoy, a 2021, como decía en la actualidad, tenemos que volver a sentir que hay que hacer un replanteo. Pero lo curioso es que los replanteos los hacen los grandes poderes económicos, que son los que controlan nuestras vidas realmente. Entonces, yo entiendo que todo este plan no puede ir si no es de la mano de una visión distinta de organizar nuestras vidas, organizar la economía, porque para beber y para la vida de las personas hace falta poca agua, ¿no? Realmente todo el agua y toda la energía que se genera, que ya no tiene por qué ser de los saltos de los pantanos, que ya hay otros recursos para obtener esa energía, pusieron las centrales nucleares, tenemos todo el abanico más abierto ahora de las energías alternativas, de las energías renovables, y hoy no es necesario que un pantano haga ese trabajo porque no lo hay. Pero es que además los pantanos no se llenan. Los pantanos, tal y cual está, el índice de pluviometría es un desastre en todas las zonas. Estamos devastando porque hay un desajuste en aquí, allá, acá. Se produce menos lluvia porque también hemos deforestado la península de forma importante, que si se dice que una ardilla podía pasar toda la península y llegar hasta Francia en muchos momentos, nos encontramos con que está todo coordinado, es que se ha dado mucho valor y mucha importancia a lo que son las macrociudades, se le ha dado hasta ahora, digo que pararemos, a lo mejor ya vamos dando pasos ahí en otro sentido, revertiendo la situación, pero tenemos que tener un plan de vivir diferente, una visión y un enfoque más global, más entrelazado con la vida, porque parece que la Tierra es nuestro enemigo, porque la estamos machacando. Entonces, si somos hijos de la Madre Tierra, y aunque somos la cuarta parte del planeta, porque el planeta son 3/4 partes de agua, no podemos decir que el agua se pierde, el agua siempre va para el mismo sitio, sube, baja, se evapora, va a la Tierra y sigue generando vida. Lo que pasa es que estamos enmerdándola de tal manera que ni los océanos van a servir para agua a este paso, porque se van a mover hasta los seres vivos de los océanos. No solo nos morimos nosotros, que matamos todo lo que tenemos alrededor. Entonces, o hacemos un planteamiento global de la vida y de nuestras decisiones y nuestros valores y nuestros conceptos, y
no tiraremos camiones de alimentos y de la huerta para bajar los precios o para tener una serie de aspectos, como hacen en los países cuando quieren equilibrar los problemas de los agricultores. O sea, es una suma de aspectos de la vida que es que nos tiene que mover a hacer pensar que en esos momentos la vida tiene un valor distinto si queremos sobrevivir en este planeta. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, una de las cosas que, por ejemplo, no hemos comentado, que de los impactos un poco más, no tanto humanos, bueno, sí, se ha demostrado, los últimos estudios demuestran que también los grandes embalses emiten, o sea, contribuyen al cambio climático, a la emergencia climática, como queramos llamarlo, porque emiten una serie de gases. Al final, el agua retenida ahí emite una serie de gases que tienen sus impactos. Luego también hace que los peces no puedan fluir aguas abajo, no lleguen sedimentos al delta del Ebro en este caso, que sabemos cómo está, y después de las últimas lluvias, pues al final, o sea, que el hormigón per se en ríos tiene impactos habituales, entonces, o que los ríos se los encaje, al final el río va cuando quiere, va a su vida, entonces totalmente, o sea, no es nada que apoye. Por aquí está. Espera, y hablabas de agua como consumo humano. Fíjate que lo que es la agricultura, el uso de la agricultura viene a ser el 70% de base de ese agua, y el uso de consumo humano creo que es el 8%. Al final, o sea, las dimensiones son las que son. Claro. Más que, además, que el uso de agua para uso humano tiene un retorno a la naturaleza, al final, bueno, pues acaba en forma de heces, de orina, acaba volviendo. En cambio, el uso agrario no siempre, tiene un retorno mucho menor. Por lo cual, ese 70, 80, habría que elevarlo, la gente, los expertos lo suelen elevar a en torno a un 80-85%, lo que es el agua disponible se enfoca a la agricultura. Entonces, claro, habría que atajar las cosas por donde hay que atajarlas. Sí, bueno, aquí. Este señor también quería. Sí. ¿Sabéis algo de la empresa Hola Luz? Hola Luz. No, la verdad es que no. Pero esta será una de estas distribuidoras. Una distribuidora, ¿no? De estas nuevas. Es una comercializadora. Es una empresa que tiene un beneficio empresarial, y una cooperativa son energías o cooperativistas. Si alguien tiene curiosidad, puedo hacer un comentario a relación. ¿Y es de aquí? ¿O? Todas las comercializadoras dependen de la distribuidora, claro, porque al haber sido monopolio del Estado, aunque ahora son empresas privadas, están obligados a hacer llegar hasta tu casa la luz, porque se han servido de elementos que hemos pagado. Porque Red Eléctrica es del Estado todavía, claro. Es que depende de cuál sea claro. la motivación que usted tenga para sumarse. Puede ser para tener un mejor precio, para tener estabilidad en el precio, o para formar parte de un proyecto donde no es una empresa que busca beneficio económico, sino beneficio social. Yo estoy con ellos ahora. Hay una mano al lado de Carmen. ¿Sabéis qué porcentaje de la energía total de España se fabrica con la hidroeléctrica? Sí, en el año 2018 o 2017 el 15%. En torno al 15, el 18. Si se quisiera abastecer solo de energías renovables, como se pretende, ¿no?, de algunos sectores, ¿consideráis que se necesitarían más presas? Porque ¿cómo se encuadra toda esta crítica? Claro, hay todo un debate ahí, porque consideramos la energía hidroeléctrica renovable. Para las cifras oficiales, sí. Para las cifras oficiales es renovable. Se podría establecer el debate, si es renovable o no. De hecho, hay tendencias que la consideran que no es renovable, ¿no? O sea... Sí, o sea, porque no es inocua, vamos, que tiene unos impactos ambientales. Pero todas tienen. Sí. Pero al final el agua la dejas caer, o sea, no... las cifras oficiales la cuentan como renovables, pero si vas a otras fuentes la cuestionan. La propuesta es, o sea, que lo que no tiene sentido es hacer grandes embalses, a lo mejor pequeños saltos hidroeléctricos que tengan una gestión comunitaria, más social del entorno. Igual tiene más sentido que grandes proyectos hidroeléctricos que generan energía aquí para llevarla a cientos de kilómetros. Claro, entonces... Claro. Entonces, pequeños saltos, pues no... Es otra tendencia, ¿no? Pues, y que sea para consumo local y en el territorio, no para llevar a otros. Claro, pero en Madrid, por ejemplo, que hay 6 millones de personas
Hay un montón de hidroeléctricas en la zona norte de Madrid, pequeños saltos hidroeléctricos en el Manzanares, sí. Es que, es que a lo mejor lo que es que no es sostenible modelos de macrociudades. Claro. Ahí entramos quizá en el debate de esa España vaciada, ¿no? De las macrourbes y de cómo centro-periferia, de cómo se está beneficiando. Que a lo mejor no es sostenible el modelo de grandes ciudades, polos y luego terrenos vacíos. Para el medio ambiente hay que porque dejan más territorio para el medio ambiente. Bueno, no, porque se esquilma. Si tienes que nutrir a la grande ciudad, tienes que llevar comida, tienes que llevar energía, tienes que llevar, bueno, agua, no sé. Se dice que con la superficie de Cuenca toda de fotovoltaica la utilizaría todo el mundo en electricidad. O sea, ahí habría electricidad sobra y bastante. Pero para producir la placa fotovoltaica necesitas silicio, que tienes que extraer de minas, que necesitas una cantidad de energía, hay historias. Es de que Sí, pero que hay que hablar un poco de todo, ¿no? Sí. ahora de las renovables estamos hablando de más electricidad cuando más se pierde energía, del sol. Ya tenemos la oportunidad de verlo directamente del sol, que se puede. Pues si todos los coches, por ejemplo, podrían tener los pesos solares. O sea, hay muchas posibilidades con la fotovoltaica y yo creo que hay un futuro esperanzador. Fíjate que en ese sentido el debate es muy complejo y no es una solución única, pero creo que los dos coincidimos en que quizá la tendencia o la mirada del horizonte debería ir por cambiar de modelo y no habría que seguir creciendo, sino todo lo contrario, de crecer, y entonces a lo mejor así empiezan a solucionarse las cosas. ¿Que de crecer significa que no podemos mantener el ritmo de vida actual? Bueno, depende. Habrá gente que sí y a otros que tendrán que decrecer. Pero en esto, en ámbito tanto estatal como en el ámbito global, de oye, ¿le vamos a pedir a alguien de Burundi que decrezca? Hombre, pues a lo mejor los que tienen que decrecer somos nosotros o los estadounidenses, ¿no? Es que depende. Pero a lo mejor estar preparados y que no hacerlo a lo bruto, ¿no? No tiene sentido, claro. Bueno, hablando de sol, la que quiere hablar ahora es Solo quería añadir que lo que hablabais en relación al riego, a la agricultura y tal, que tendríamos que sumar también la ganadería. La ganadería, sí. El problema está en el sistema de producción. O sea, si estamos aplicando sistemas industriales a la agricultura y a la ganadería, es que ahí tenemos un problema a debatir. Porque realmente el consumo de agua de las cabezas de ganado en esta población de explotación industrial es un modelo de extractivismo exactamente igual que el de cualquier otra extracción del agua. Es decir, es un aprovechamiento absolutamente económico desde una perspectiva de a más producción, a mayor ganancia para que vengo a ser Sí, Sí, y sí, de sí. mucha contaminación, porque emiten un montón de... efectivamente, ¿no? Que todo el detalle no es que los líquidos que precisamente salen de ahí son ya una contaminación terrible que es muy difícil de revisión, ¿no? Sí. Sí, el debate es muy complejo y... De planteamientos, hablamos de globalización, pero estamos hablando de globalización económica, o sea, podríamos hablar de globalización de otros valores, ¿no? Eso estaría bien. A lo mejor en vez de crecer habría que hablar de enlentecer el ritmo. Que ya ha pasado. Ahora los coches han puesto multas, ya se va más tranquilo que antes. Se va más flojo, o sea, se puede ser más feliz siendo más tranquilo. Menos estrés. Bueno, porque nos surge que a veces metemos que irnos ya. Y aquí voy a hacer la última, pero si no ya lo dejamos en este punto, que nos ha quedado mucha cosa para descubrir en casa. Muchísimas gracias a todos y a todas. Tenemos, esta investigación Memorias Ahogadas está en PDF. A todo el que quiera, pues bien a través, nos podéis escribir, os damos el contacto a través de Tamara, da igual, del colectivo. También tenemos algún ejemplar, tenemos una decena, una cosa así, no son muchos. Si hay alguien interesado, no os podemos dar 5 o 6, o sea, a cada uno, pero si hay alguien, por favor, nos lo decís y os damos porque hemos traído alguno, ¿vale? Sí. Y nada, simplemente agradeceros, que nuestro motivo también es incitar al debate, porque claro, nosotros somos periodistas, o sea, nos metemos en un tema, preguntamos a gente, vamos aprendiendo y todas las cosas que nos decís también vamos aprendiéndolas y sumándolas para futuros trabajos. Entonces, bueno, esperemos que os hayamos transmitido nuestras cuestiones, nuestras preguntas, nuestras dudas y que ese era el objetivo, ¿no? Pues debatir y cuestionar cosas, que es lo que nos gusta a la gente que nos dedicamos al periodismo. Preguntar. Muchas gracias.